Vale, empezamos la última mesa de esta mañana. La verdad es que vamos muy bien de tiempo. Vamos a tener ahora mismo una mesa con Antón Leins, que es director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Lleva el nombre de Cooperación Española y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Como bien saben, la Fundación Mainel nos dedicamos a la cooperación internacional para el desarrollo, entre otras cosas también al fomento de la cultura. Y en todos los congresos sobre derechos humanos que venimos realizando, siempre queremos visualizar también el sur o los países empobrecidos, ¿no?, con los que trabajamos. La Fundación Mainel trabaja en diferentes proyectos con personas con discapacidad, por ejemplo, uno de ellos en República Democrática del Congo, en Kivu Sur, en un centro conocido como Ericuetu, que es el único en Kivu Sur donde hay casi 3 millones de habitantes, el único que atiende a este tipo de personas, ¿no? Y además de eso, bueno, pues también intentamos que el enfoque basado en derechos humanos tenga el componente del enfoque de discapacidad, porque si no, no estaríamos haciendo un verdadero enfoque de derechos humanos, ¿no? Tampoco estaríamos atendiendo, por ejemplo, a la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás. Entonces, fruto de esta preocupación, no solo por las personas con discapacidad aquí, con la que también, bueno, estamos haciendo este congreso, estamos empezando también algún proyecto en escuelas para favorecer precisamente lo que decía el presidente del CERMI, ¿no?, de la soledad de estas personas que muchas veces están en escuelas, pero falta ese componente de convivencia, de amistad. Fruto de toda esta preocupación hemos querido organizar esta mesa, ¿no? Fruto también, como ya se decía en la presentación, de la preocupación de nuestros coorganizadores, que son Fundación Promoción Social, que nos llevan además mucha ventaja también en el trabajo de cooperación internacional con personas con discapacidad, como después veremos también. Y para ello tenemos, bueno, pues a la mejor persona que podíamos tener para tratar este tema, ¿no? Antón Leins es licenciado en Derecho. Bueno, va a ser una mesa un poco atípica, como están viendo, porque lo tenemos en Madrid. Le ha sido imposible desplazarse, pero gracias a las nuevas tecnologías, pues como si lo tuviéramos aquí presente. Muchísimas gracias por estar, aunque sea lejos, pero haber accedido a estar en esta mesa. Como decía, Antón Leins es licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Además, es máster en Derecho por Harvard, es máster en Administración Pública por la London School of Economics y el Instituto de Estudios Políticos de París. Allí se especializó en Economía y Políticas de Desarrollo. Además, ha trabajado en el seno de la OCDE, de la Organización para la Cooperación al Desarrollo Económico, sobre cuestiones de competitividad y desarrollo del sector privado en los países al este de la Unión Europea. Allí también ha tenido el cargo de consejero del secretario general. Con anterioridad, también fue gestor de proyectos de desarrollo y especialista en gobernanza y sector privado en el Banco Africano de Desarrollo en Túnez y Costa de Marfil. Y fue asesor jurídico en el Banco Mundial. Si pasamos al ámbito de la Administración española, ha sido asesor de la Secretaría General de Asuntos Internacionales, Unión Europea, G20 y Seguridad Global, que dependía del Gabinete de la Presidencia de Gobierno entre 2018 y 2020. Igualmente desempeñó el puesto de asesor de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y, como decía, actualmente es director de AECID, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, desde julio de 2021. Muchas gracias, Antón. Todo tuyo. Mainel y Fundación Promoción Social. Por lo tanto, os agradezco mucho la invitación, sobre todo que me conecta con un pasado. Yo, como decía, soy licenciado en Derecho y si pienso bueno, no solo en mi vida profesional, sino así en mi vida personal, uno de mis grandes maestros fue el profesor Gregorio Peces Barba. Y veo a muchos filósofos del derecho en la agenda y al profesor Rafael de Asís. Y, en fin, tengo ahí un recuerdo muy, muy bonito y sigo llevando esa bandera de los derechos humanos allá donde voy. Y yo lo que quería en mi presentación, creo que tenemos una hora, me gustaría hablar lo menos posible para, sobre todo, responder a preguntas, inquietudes o cuestiones que pueda haber, es contaros un poco, daros una visión general de dónde está el mundo en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, la cooperación española, y luego lo que nosotros hacemos en el ámbito de los derechos humanos en general, pero sobre todo los derechos humanos de un colectivo
que tiene mayores dificultades que otros para ejercitar plenamente esos derechos humanos, que es el colectivo de las personas con discapacidad. Y la buena noticia ahí es que hacemos mucho, venimos haciendo mucho desde mucho antes de que yo fuera director de la ECID. A ver, la semana pasada yo tuve la oportunidad de comparecer a la Comisión de Cooperación Internacional del Congreso de los Diputados, de hecho en la Sala Constitucional, bajo un retrato de Gregorio, lo cual me hizo mucha ilusión, para presentar el estado de situación en el que se encuentra la agencia y en que se encuentra la cooperación en un contexto de reformas. ¿Sabéis? Antes os escuchaba hablar de reformas, el panel anterior, de reformas legislativas. Nosotros acabamos de aprobar una ley también, ¿no? La Ley 1/2023 de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, ¿no? Que se ha aprobado en febrero de este año, ¿no? Y se ha aprobado además con un alto consenso político. De hecho, todos los grupos parlamentarios han votado a favor de esta ley, excepto uno, que se ha, digamos, autoexcluido del debate. Yo creo que todos sois conscientes de la situación en la que está la actualidad política de nuestro país. No es frecuente tener este nivel de consenso y yo creo que eso es un testimonio de la importancia que tiene la cooperación para el desarrollo y que desde aquí se hace, incluido la cuestión de los derechos humanos y de las personas con discapacidad. Lo que os quería trasladar en general sobre cómo está la cooperación, en dónde estamos, ¿no? Es que creo que no ha habido un momento histórico, probablemente en la historia reciente de la humanidad e incluso de España, ¿no? En el que la cooperación internacional, la cooperación para el desarrollo sostenible haya sido tan necesaria, tan crítica, yo diría, ¿no? Necesitamos una política de cooperación sólida, estratégica y eficaz, con recursos adecuados para tener un mayor impacto. ¿Por qué digo esto? Porque vivimos en un contexto de crisis superpuestas. Lo sabéis, la actualidad, los conflictos, la crisis alimentaria, la crisis energética. Y los países tienen opciones. Una es replegarse para proteger a sus ciudadanos, cerrarse, construir muros, y otra es precisamente lo contrario, ¿no? Ante estos desafíos, actuar con otros y tender puentes, ¿no? Y yo por eso creo que la cooperación no es solo un ejercicio de solidaridad, que por cierto es un ejercicio de solidaridad muy apoyado por la sociedad española. De hecho, Eurobarómetro, tras Eurobarómetro, somos una de las sociedades más solidarias de la Unión Europea, más comprometidas con la cooperación, sino que también es un ejercicio de responsabilidad y que realmente ya no es no solo cooperar está de acuerdo con nuestros valores, ¿no? Los valores de la sociedad española, sino que también nos interesa. Invertir en cooperación, y subrayo la palabra inversión, es invertir en un mundo más seguro, más próspero, fuera, en los países donde cooperamos, pero también en ellos. Y el contexto lo conocéis muy bien, ¿no? Y afecta desproporcionadamente, y me voy a referir a algunos fenómenos, a las personas con discapacidad, ¿no? Por un lado, los conflictos. Desde luego, la injusta, injustificada, ilegítima, ilegal, de acuerdo con el derecho internacional, agresión de Rusia a Ucrania, ¿no? Pero este no es el único conflicto del mundo, ¿no? Podemos pensar en Sudán, en Afganistán, en Yemen, esos son las otras Ucranias, ¿no? Y todos los actores, observadores de estos conflictos, volcan año tras año que las personas con discapacidad y la infancia, pero las personas con discapacidad son una de las grandes víctimas de conflictos. De hecho, los propios conflictos generan personas con discapacidad. Pero también pues, situaciones de abandono, pues cuando en situaciones de movilidad reducida, etcétera, ¿no? Y cuestión de la ayuda psicológica, que en situaciones de conflicto pues, es más necesaria que nunca y está más ausente que nunca. En segundo lugar, otra gran crisis que tenemos en estos momentos es la situación alimentaria y energética derivada pues, en parte de los efectos de la crisis de Ucrania, pero no solo, ¿no? En estos momentos, en este año, se prevé que haya hasta 205 millones de personas en todo el mundo que se enfrenten a situaciones de inseguridad alimentaria aguda y que van a necesitar asistencia urgente en 45 países. Ni que decir tiene que esto afecta particularmente también a las personas y a las familias con personas con discapacidad, ¿no? Y la crisis alimentaria tiene algo que ver también con la crisis climática, la emergencia climática, que es una crisis en la que el sur global, además, tiene una responsabilidad limitada en su gestación, pero conoce unos efectos desproporcionadamente altos en sus consecuencias, ¿no? África es responsable únicamente del 4% de las emisiones de gases de efecto de invernadero, pero su crecimiento económico se recorta 1,5 puntos porcentuales todos los años, ¿no? Y este no es un tema que sea ajeno también a las personas con discapacidad, ¿no? Y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha hecho un estudio precisamente
sobre la protección de las personas con discapacidad en el contexto del cambio climático, que contiene numerosas recomendaciones a los estados, ¿no? Y es que la acción climática es también una cuestión que tiene importantes consecuencias sociales. Y eso por no hablar de la triple crisis económica, social y sanitaria que se ha vivido durante la COVID-19. La pobreza se venía reduciendo desde hace 30 años en todo el mundo de manera sostenida, pero en el año 2020 esta dinámica de 30 años se interrumpe abruptamente y nos encontramos con un crecimiento de la pobreza en unos 70 millones en un año de personas hasta alcanzar 700 en todo el mundo. Y desde entonces ese ritmo de disminución de la pobreza se ha ralentizado notablemente. Por no hablar de los 339 millones de personas en todo el mundo que necesitan asistencia humanitaria, lo cual es un récord histórico. Y esto es muy relevante, este contexto, digamos, de policrisis o permacrisis, que son esos dos neologismos tan feos que compitieron por ser palabra del año el año pasado, porque se estima que alrededor entre el 10 y el 15% de la población mundial son personas con discapacidad. Estamos hablando de más de 1.000 millones de personas en el mundo que viven con alguna forma de discapacidad. Y casi 93 millones de estas personas son menores. Porque todo el mundo piensa en la discapacidad, digamos, de personas adultas, pero hay 93 millones de personas que además de tener algún tipo de discapacidad son menores, ¿no? Las mujeres con discapacidad, y para una organización como la nuestra, que se define como feminista, esto es muy importante, representan las 3/4 partes de las personas con discapacidad en los países de renta media-baja, suponen únicamente el 10% de la población, y que suponen, perdón, ellas, el 10% de la población total de mujeres, ¿no? Y además, de ellas, entre el 65 y el 70% viven en zonas rurales. Estamos hablando desde una perspectiva interseccional de derechos de personas que tienen 2 o 3 obstáculos que saltar en la vida, ¿no? Personas con discapacidad, mujeres, por lo tanto, sufriendo discriminación de género, y también personas del mundo rural, ¿no? Y es verdad que hay países, obviamente, que tienen censos estadísticos y registros civiles muy escasos sobre estas cuestiones de discapacidad. Por lo tanto, lo que os estoy dando es una estimación muy conservadora del tamaño del problema. Y además en un planeta pues, que donde va creciendo la población. Se ha alcanzado ya, según los datos del Fondo de Población de Naciones Unidas, la cifra de 8.000 millones de personas. En 12 años han crecido en 1.000 millones de personas. Hace unos días presentábamos en la ECI el estado de la población mundial. Pues se refería concretamente a la cuestión de las personas con discapacidad dentro de esas dinámicas demográficas y la necesidad cada vez mayor de atender a estas necesidades, ¿no? Y de desarrollar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la economía de los cuidados, ¿no? Yo creo que estamos en un momento, como digo, decisivo, muy importante, un contexto, como digo, de desafíos para las personas con discapacidad, de desafíos para el desarrollo sostenible en todo el mundo, pero también de oportunidades, ¿no? Y aquí yo creo que la gran oportunidad es esta reforma de la cooperación española, hace muchas cosas, ¿no? Esta ley 1/2023, habrá en la sala, no os puedo ver, pero imagino alguna persona que haya estado en las acampadas del 0,7 en los años 90. Esta es la ley que consagra el objetivo legal de llegar al 0,7%. Estamos hablando de un modelo de cooperación nuevo, pasando de la lógica de la ayuda y de la alianza, y un modelo que pasa de centrarse en la pobreza exclusivamente a esta perspectiva multidimensional, donde la cuestión de los derechos humanos, que es central y fundamental, cobra un protagonismo especial. Los derechos humanos de todas las personas en todo el mundo y en concreto esa intervención adicional que es necesaria para asegurar los derechos humanos de determinadas personas, del 50% de la humanidad, como cooperación feminista del que hablamos, pero también de personas migrantes, de personas del colectivo LGTBI, personas con discapacidad, en fin, condiciones que le ponen a uno mucho más difícil ejercer los derechos que consagra la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Y precisamente estamos hablando de una ley que apuesta por unos objetivos que van más allá, como digo, de apoyo a grupos vulnerables, a grupos en situación de vulnerabilidad, más que vulnerables, porque los grupos en sí mismos no son vulnerables. La ley trata de
coge de manera muy extensa la cuestión de los derechos de las personas con discapacidad. Eso ha sido una ley muy participada. El sector de la discapacidad en España y de sus derechos tiene un papel muy importante en el ámbito de la cooperación internacional y hay iniciativas fantásticas, ¿no? Organizaciones como la Fundación 11, como el CERMI, etcétera, que han exportado, sobre todo a América Latina, hay que decirlo. Estamos también ayudándoles a ir más allá de América Latina, pues exportando esta agenda, ¿no? de desarrollo sostenible en el ámbito de la discapacidad, ¿no? Y han participado, pues, como digo, entidades como el CERMI, ¿no? Estamos reforzando la política de cooperación, por eso necesitamos más recursos. Os hablaba de la ley, obviamente, pero también ha habido un refuerzo presupuestario muy importante. El presupuesto de la ECID en los 2 últimos años hemos conseguido doblarlo, porque los desafíos son cada vez mayores, ¿no? Entre los objetivos básicos, como os decía, ¿no? Somos una cooperación feminista, la cuestión de la igualdad, la perspectiva de género está en todo lo que hacemos, pero también hay una atención especial a las personas con discapacidad y desde luego, y cito literalmente la nueva ley de cooperación, esa ley 1 de 2023, menciona a la cuestión de la discapacidad entre los principios básicos de la propia ley. En el artículo 2 de la ley se habla, y cito literalmente, y además veréis que es una perspectiva muy humanista y muy basada en derechos humanos, dice lo siguiente, dice: el reconocimiento entre los objetivos de la cooperación, el reconocimiento del ser humano en su dimensión individual y colectiva como protagonista y destinatario último del desarrollo, con un enfoque basado en los derechos humanos, así como en la universalidad e indivisibilidad de dichos derechos y de las libertades fundamentales, el respeto a la dignidad humana, incluyendo la no discriminación por razón de sexo, origen nacional o étnico, cultura, lengua, religión o creencias, edad, discapacidad, orientación sexual, etc. Y también se habla de la democracia, el Estado de Derecho, la promoción de las instituciones sólidas, eficaces, inclusivas y transparentes que rindan cuentas. Y se establece el principio de accesibilidad universal, por ejemplo, en el ámbito de la infraestructura o del acceso a la cultura o a la digitalización. En estos momentos estamos trabajando en un nuevo plan director que establezca, pues, cuáles son las prioridades, nuestras prioridades de cooperación, y ahí os digo que este mandato para trabajar más y mejor en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad está muy presente. La cuestión de los derechos humanos será transversal, y de nuevo hablaremos de derechos humanos en general y los derechos humanos de determinadas personas, determinados colectivos con los que tenemos que trabajar de manera específica ante las situaciones particulares a las que se enfrentan, ¿no? Nosotros, sabéis, España fue firmante de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como su protocolo de ratificación en el año 2008, y desde entonces se ha producido a nivel interno en España una armonización de toda la legislación española para adaptarla a los compromisos de esta convención, lo cual tiene mucha enjundia porque es una convención francamente ambiciosa, ¿no? Y se produjo, de hecho, en este ámbito, ya la anterior ley de cooperación del año 98 fue modificada en el año 2011 precisamente para incorporar las obligaciones de España como Estado parte de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En febrero del año 2022 se celebró la segunda cumbre mundial sobre discapacidad, en la que participamos de composición conjunta la ECID, la FIAB, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de las Administraciones Públicas, y el Grupo Social 11, como miembros españoles de lo que es el GLAD, el Global Action on Disability, que es una alianza internacional de actores para promover el cumplimiento de la Convención de 2008. Y se trata, pues, esta alianza que tenemos en España de un ejemplo, yo creo que de alianza público-privada, de las que tenemos que promover precisamente bajo la nueva ley. Y ahí asumimos una serie de compromisos. Yo participé en la conferencia y anunciamos exactamente 4 o 5 compromisos. Primero, promover la cohesión social en América Latina en concreto y extender la experiencia de cohesión social y en concreto de las personas con discapacidad a otras regiones del mundo como África y países asiáticos. En segundo lugar, apoyar la educación inclusiva y mejorar la capacidad técnica en el sur global. La cuestión de la educación es absolutamente fundamental. Las personas con discapacidad tienen unas mayores dificultades de acceso a una educación de calidad y accesible.
En tercer lugar, desarrollar programas diseñados para abordar las formas múltiples e interseccionales de discriminación que experimentan las personas con discapacidad, sobre todo las mujeres y niñas con discapacidad. Y aquí tenemos una atención especial y específica al tema de los derechos, incluida la salud sexual y reproductiva, que debe respetar obviamente la autonomía corporal y la cuestión del consentimiento informado. Esto es una verdadera prioridad y en muchos casos, francamente, un verdadero drama, ¿no? La violencia sexual que se hace muchas veces contra las mujeres y las niñas con discapacidad. En cuarto lugar, incorporar la salud mental. Y esto es algo que hemos aprendido y que hemos aprendido de la pandemia, hemos aprendido de nuestro trabajo con las personas con discapacidad. Nosotros trabajamos mucho en salud, de hecho la salud es una de las grandes prioridades de la cooperación española porque es una de las grandes cosas que España puede compartir con el mundo, ¿no? Pero la cuestión de la salud mental la teníamos francamente olvidada, yo creo que como sociedad. Y esto es, desde luego, es una prioridad para las personas con discapacidad, pero creo que en general para los sistemas de salud en todo el mundo. En quinto lugar, garantizar el apoyo técnico y financiero para promover un mercado laboral más inclusivo y una economía social dinámica. Y es que la cuestión de la inserción laboral de las personas con discapacidad es absolutamente fundamental. También los servicios sociales sostenibles, pero la mejor de las situaciones en las que puede estar una persona con discapacidad es aportando con un empleo adaptado a su condición y contribuyendo, digamos, a la economía y a la sociedad y al entorno en el que viven, ¿no? Y en último lugar, evaluar el impacto social del cambio climático, es decir, en las personas con discapacidad. Este es un ámbito donde necesitamos más datos. Hay alguna evidencia que ya muestra que las personas con discapacidad sufren de manera desproporcionada las consecuencias del cambio climático, pero necesitamos reforzar desde luego esta cuestión. Nuestra estrategia española de acción al exterior habla de la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad como una prioridad, no ya de la cooperación, sino de toda nuestra acción exterior. Y nosotros venimos incorporando, como decía, las prioridades de la Convención de 2008. Quería mencionar algunos ejemplos de buenas prácticas que, digamos, desde la cooperación impulsamos en el ámbito de los derechos de todas las personas y de las personas con discapacidad, en un ámbito donde francamente España es referente, me refería antes, y por supuesto referente en el ámbito de las políticas públicas, pero también referente desde el punto de vista de la sociedad civil. Y nuestro papel como cooperación, en el fondo, no es más que exportar, digamos, las buenas prácticas y los ejemplos que otros países puedan tomar de España, ¿no? Precisamente por eso en el 2018 en AECID incorporamos una guía para la inclusión de la discapacidad que ofrece pautas para incorporar el enfoque de discapacidad en todo el trabajo de la propia AECID, prestando también formación a nuestros empleados también, pero más allá de la AECID queremos mejorar, digamos, las capacidades del conjunto de la cooperación española en este ámbito. La cooperación española ha también apostado en el ámbito de las cumbres iberoamericanas. Sabéis que lo iberoamericano para nosotros es muy importante, por el Programa Iberoamericano de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que busca aunar esfuerzos en una región donde los datos apuntan a que hay cada vez una mejor legislación. Donde hay problemas es en la implementación, ¿no? En los estándares, digamos, de la Convención de 2008, ¿no? Y de hecho la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, que es un socio con quien trabajamos estrechamente, señala que todos los países de América Latina cuentan con leyes específicas de protección de las personas con discapacidad que tienen disposiciones dirigidas a promover su inclusión social y laboral, pero hay una enorme brecha todavía de implementación efectiva. En la reciente cumbre iberoamericana de jefes y jefas de Estado y de Gobierno realizada en marzo de este año en República Dominicana, yo pude acompañar al presidente del Gobierno y al ministro en la delegación, se aprobó, de hecho, un programa de acción para los próximos años donde se habla de fortalecer precisamente esta cooperación iberoamericana en este ámbito de los derechos de las personas con discapacidad. Y además se le da ese enfoque transversal, ¿no? Tratando de buscar unas sociedades iberoamericanas más inclusivas, particularmente en temáticas que son muy relevantes, lo que se hablaba de la educación accesible e inclusiva, el trabajo inclusivo, la atención a la salud y otros ejes centrales de este programa iberoamericano.
Este es el documento estratégico que va a guiar a la cooperación iberoamericana durante los próximos 4 años. Necesitamos hacer una agenda centrada en las personas, también en las personas con discapacidad. Voy cerrando ya y quería dejaros pues como 4 o 5 mensajes, ¿no? En primer lugar, el carácter central que tienen las personas con discapacidad en la respuesta de la cooperación española, tanto en las intervenciones humanitarias, como os decía, de Ucrania al Sahel, de Palestina a campamentos de población saharaui. Trabajamos en temas de discapacidad, tenemos ese enfoque de discapacidad como eje transversal de todas las intervenciones que se lleven a cabo y seguimos en eso las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿no? Ahí trabajamos por eso, como os decía, ¿no? En esa red de acción global sobre discapacidad, en ese GLAD, donde nos permite proyectar no solo las acciones, los proyectos y programas que desarrollamos, sino incidir desde el punto de vista político en teniendo ese liderazgo internacional que francamente no nos atribuimos, lo atribuimos fundamentalmente a la sociedad civil española en estos ámbitos de la implementación efectiva de la invención. El segundo mensaje que quería transmitiros, y sobre todo convocando dos ONGs y en fin, este encuentro, es la necesidad de establecer alianzas y de coordinarnos, de colaborar, esa lógica de la alianza, ¿no? Del trabajo en red en esta cuestión. Nosotros tenemos, desde luego, una relación muy buena con nuestra contraparte, digamos, dentro de que se ocupa de las políticas de discapacidad a nivel de la Administración General del Estado, la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para conectar, porque os decía, la cooperación, al principio, la cooperación está cambiando y cada vez más se difuminan las fronteras entre el exterior y el interior. Somos este gobierno, que, digamos, yo me enorgullezco en el que yo me enorgullezco de trabajar en un gobierno feminista que aplica políticas feministas en España y también las lleva como parte de su acción exterior y de su política de cooperación. Pues lo mismo en el ámbito de la discapacidad. Estamos haciendo una apuesta por la accesibilidad, por los derechos de las personas con discapacidad en España. Es lógico y natural que también lo hagamos trabajando de la mano con nuestros socios, ¿no? Sobre todo porque hay estrategias que han adoptado nuestros colegas a nivel doméstico, ¿no? La estrategia europea 2021 y 2030, la española 2022-2030, de los derechos de las personas con discapacidad. Tenemos también, por cierto, acaba de ser designado hace no mucho tiempo, a unos 6 meses aproximadamente, en octubre de 2022, un embajador en misión especial para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ángel Losada, que es un diplomático de mucha experiencia y con quien trabajamos estrechamente, ¿no? Y el desafío ese tan importante que os decía de las alianzas, ¿no? Necesitamos una respuesta de la comunidad internacional coordinada, teniendo a las poblaciones más vulnerables en el centro de nuestras intervenciones, como ha señalado el propio secretario general de Naciones Unidas. Y esas yo creo que son fundamentalmente las dos ideas, el compromiso de la cooperación española, por un lado, y la necesidad de trabajar en red, trabajar con organizaciones, con la Fundación Promoción Social. Los temas los trabajamos mucho. Yo he tenido ocasión de visitar algún proyecto de ellos en algún contexto humanitario, por ejemplo, con población refugiada, trabajando con personas con discapacidad que están en unas condiciones francamente mejorables, ¿no? Y se está haciendo una labor, yo creo que fantástica. Así que eso es un poco lo que os quería contar. Ese momento de la cooperación yo creo que es fundamental, decisivo, el apostar por un mundo pues, más justo y más sostenible, que implica una visión profunda en todo lo que hacemos de tener los derechos humanos en el centro. En el fondo, si tuviéramos que simplificar de qué va el desarrollo sostenible, es de reconciliar a las personas, el planeta y la prosperidad. Y yo creo que realmente el hilo conductor de esas tres P's es desde luego una agenda en el fondo tan vieja, porque digamos es la agenda desde la Ilustración, reiterada obviamente en la Convención de Derechos Humanos del año 48, en el marco español, en la propia Constitución española, esa agenda, ¿no? Como digo, tan vieja, pero en el fondo tan importante y que es una guía tan relevante para quienes trabajamos en cooperación y para quienes trabajamos en políticas públicas como son la agenda de los derechos humanos. Así que os felicito de verdad por organizar este encuentro. La cuestión de los derechos humanos es fundamental.
en todo el mundo, y los derechos humanos de determinadas personas merecen una atención particular, que son vulnerados o son impedidos con mayor frecuencia y con mayor vigor, y en concreto de las personas con discapacidad. Así que, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Muchas enhorabuenas por organizar este encuentro y conectar discapacidad y derechos humanos, y a vuestra disposición para preguntas, comentarios de todo tipo. Muchas gracias. Muchas gracias, Antón, por hacernos ver este trabajo de la cooperación internacional, ¿no?, con personas con discapacidad en otros países, que tan necesario es, porque si estábamos viendo muchas dificultades, como hemos visto en otras mesas, que tienen estas personas con discapacidad aquí en nuestro país, en ámbitos de pobreza o pobreza extrema, pues todavía sus derechos son mucho más vulnerados. Tenemos algunas preguntas en la sala, ¿sí? Bueno, empezamos por una que es también online. Sí, Ángel Sobrevela García pregunta por qué no se aplica en España la Convención Internacional de Derechos Humanos como hacen otros países europeos. Bueno, yo voy respondiendo, si queréis, una a una, lo que me digáis lo contrario. Hombre, yo creo que en España se aplica la Convención de Derechos Humanos. Es verdad que en lo que respecta a las personas con discapacidad, esto requiere un esfuerzo no solo de remoción de obstáculos, ¿no?, que para las personas que no tienen una condición de discapacidad, el papel de los poderes públicos en muchos de los derechos es un papel de remover obstáculos. En el caso de las personas con discapacidad hay que hacer una labor de fomento y de apoyo, ¿no? Hay que poner medios, ¿no? Y eso es lo que a lo mejor, es verdad, puede haber personas en España que no tengan sus derechos humanos, digamos, personas con discapacidad que no tengan sus derechos cumplidos, pero eso es una labor de los poderes públicos. Y si estas situaciones se dan, pues es una obligación, desde luego, de los poderes públicos hacerla. Pero yo sí que creo que España cumple la Convención, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención del año 2008. Y estamos haciendo, de verdad, un esfuerzo todos, nosotros en la proyección exterior, pero también aquí. Y creo que si nos comparamos con otros países, yo creo que los españoles tenemos tendencia muchas veces a pensar que somos el peor país del mundo. Pero este es un ámbito, y seguro que en muchos ámbitos es verdad que cuando uno se dedica a la cooperación o a la política internacional, pues también para, y a lo mejor pues nos daría, en fin, si todos nos dedicamos a esto nos daríamos cuenta pues, que no estamos tan mal en muchas cosas, pero desde luego sí que os puedo decir que es un ámbito de política pública donde España es modelo, francamente, es modelo. El hecho de que estéis celebrando este encuentro en el ámbito, digamos, más intelectual o académico, quiere decir que esta cuestión, hay pocos países donde esté tan presente en las políticas públicas y en las prioridades públicas como la está en España. Y de nuevo, esto no es un mérito de gobiernos del nivel que sea, ¿no? Es que en la sociedad civil, en la sociedad española, este tema es muy, muy prioritario, y si los gobernantes lo olvidaran o lo olvidáramos, nos lo recordaría la sociedad civil. Hola. Bueno, en primer lugar, felicitarte y agradecerte por la intervención, que fue muy dinámica y muy clara. Mi nombre es Agustina Palacios, soy argentina, te habrás dado cuenta por el acento. Y voy a agregar que coordino el área de discapacidad de un centro ESID que generamos justamente por un convenio de colaboración con el instituto hoy llamado Gregorio Peces Barba, y bueno, tenemos un centro que es resultado justamente de la labor, ¿no?, que ustedes hacen. Y hay algo que te quería preguntar, bueno, me alegra mucho ver, ¿no?, todos los temas que has puesto, ¿no?, y que están en agenda, así de manera más específica, que tome nota de todo, pero sí te quería preguntar si existe, ¿no?, dentro de la ESID una política para evaluar de manera transversal la perspectiva de discapacidad, pero en los proyectos generales, ¿no?, de la ESID. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, no sé, si ustedes financian un proyecto para, no sé, construir escuelas, estoy diciendo cualquier cosa porque no trabajo en esa área, ¿no? Si se valora y se evalúa si esas escuelas van a ser accesibles, que calculo que debe haber una política muy afinada en materia de género,
que ustedes ya deben tener llevar a cabo adelante, ¿no? En ese aspecto, pero si esto se está desarrollando en materia de discapacidad, si es así, en qué estado, y si nos podés contar un poquito sobre eso. Gracias. Pues mira, Cristina, tenemos efectivamente como mencionaba antes, desde el año 2018 una guía de transversalización de esta cuestión. Y a nuestro personal, a la gente que, digamos, diseña los proyectos, le pedimos siempre que tenga, esta es como una de las preocupaciones que tienen que tener en mente. Entonces, digamos, en todo lo que hacemos, o sea, si hubiera algún proyecto de la cooperación española que no reúna las condiciones de la Convención de 2008 o que plantee problemas incluso de accesibilidad, por ejemplo, sería un problema, porque no debería de ocurrir. Y además de eso tenemos proyectos específicos. El programa Patrimonio de la Cooperación Española, que en América Latina es muy conocido porque los grandes centros históricos de ciudades, pues qué sé yo, como Ayagua en Honduras o incluso el centro de La Habana en Cuba, fueron, como sabéis, digamos, rehabilitados con fondos de la cooperación española. Son proyectos muy interesantes, pero no se trata solo de fomentar el turismo, ¿no? O la preservación del patrimonio en sí mismo, sino que también son espacios pues, que generan una mayor seguridad para las mujeres y para las niñas, para todo el mundo, ¿no? Pero también se ha primado mucho el tema de la accesibilidad, ¿no? Y tenemos en algunos de estos sitios intervenciones precisamente para fomentar la accesibilidad, ¿no? Ahora estamos con un proyecto, por ejemplo, en las ruinas de Tikal, en Guatemala, que son difícilmente accesibles en general, pero muy inaccesibles para las personas con discapacidad. Estamos trabajando pues, con socios, con Guatemala, con el gobierno guatemalteco, en esta cuestión. En fin, sí, tenemos una guía metodológica donde la gente, digamos, en todos los proyectos, lo que hagamos en género, en educación, etcétera, tengan esta perspectiva. Y luego tenemos proyectos específicos multilaterales, bilaterales de todo tipo en este ámbito. Y te agradezco que me digas que la conferencia ha sido dinámica, pero normalmente hablar a través de videoconferencia no suele serlo. Sí, tenemos otra pregunta. Buenas tardes, director. Gregorio Sarabia, delegado de Derechos Humanos del CERMI estatal. Me consta todo lo que ha dicho de los estrechos lazos de colaboración que existen entre la AICID y el mundo de la discapacidad, el movimiento social de la discapacidad. Y mi pregunta va dirigida a lo que yo denominaría el otro lado de la moneda, ¿no? En el sentido de si dentro de la AICID trabajan personas con discapacidad en las distintas misiones que tenéis desplegadas, porque entiendo que lo que puede aportar una persona con discapacidad como experto por experiencia es algo insustituible. Muchas gracias. Muchas gracias. Me alegro que esté el CERMI presente porque el CERMI, creo que os he citado, pero vamos, sois uno de nuestros sospechosos habituales con quienes hablamos y compartimos estos espacios de los derechos de las personas con discapacidad. Y de nuevo, yo creo que aquí el ejemplo lo dais organizaciones como vosotras. Yo aquí lo que tiene la cooperación española es la oportunidad fantástica de trasladar pues, el buen trabajo que se hace en España a nuestros países, en este caso hermanos, sobre todo de América Latina, pero más allá. Mira, no tengo las cifras. Nosotros como administración pública, como sabéis, hay una apuesta en las convocatorias públicas para que las personas con discapacidad accedan a puestos públicos. No tengo cifras, pero no voy a citar nombres de personas, de colaboradores y de colegas y compañeros y compañeras de la ECID, pero sí tenemos personas con discapacidad que trabajan con nosotros, y yo como director de la agencia también soy el jefe de recursos humanos, ¿no? Y del propio funcionamiento de la agencia, y son cuestiones que tenemos muy presentes. Hacemos inversiones, pues por ejemplo, en equipos informáticos, etcétera, para gente durante mucho tiempo, pues alguna de nuestras unidades claves hasta el punto, vamos, fundamentales en el trabajo, en la prioridad de la agencia, han estado dirigidas pues, por una persona que estaba teniendo una discapacidad visual progresiva, ¿no? Y hemos tenido que pues, actuar, digamos, con la parte interna de la agencia para que esta persona pueda desempeñar su trabajo, ¿no? No solo porque es su derecho, sino porque, como tú dices,
estas personas también aportan una visión y una sensibilidad. Fíjate, yo creo que eso, lo que tú dices es muy importante, que las organizaciones se parezcan. Por eso, qué sé yo, en el ámbito doméstico, por eso este gobierno ha apostado por la ley de paridad. Las instituciones, y ahora que estamos nosotros pensando en un programa, pues pensando no, lanzando ya un programa de democracia en América Latina, una de las preocupaciones que tenemos es que las instituciones, las públicas, que también las privadas, son mejores cuanto más se parezcan a la sociedad que representan, ¿no? De alguna manera. Y es lo que tú dices, es decir, el que estamos trabajando temas, el de la discapacidad, pero otros muchos también, con personas con discapacidad, que haya un reparto pues equilibrado entre mujeres y hombres, ¿no? Con esa ley de paridad que está, digamos, en preparación. Es muy importante, y es muy importante no solo por, digamos, por mandar ese mensaje de inclusión, sino porque se hacen mejores políticas públicas cuando hay personas diversas y distintas en los equipos. Los que tenemos equipos lo sabemos. Cuanto más uniforme es un equipo, cuanto más se parecen las personas, peor es la calidad del trabajo. Y eso es fundamental. No, voy a buscar el dato porque supongo que tenemos el dato. Pero sí, te confirmo que hay bastantes personas con discapacidad que están trabajando en la agencia y cuyo trabajo valoramos mucho y que obviamente tienen una sensibilidad mayor que el resto a estas cuestiones. Pero no te creas, somos una cooperación que esa sensibilidad la hemos desarrollado todos, todos los trabajadores y trabajadoras. Muy buenos días. Soy Macarena Cotelo, directora de proyectos de Fundación Promoción Social. Yo sí he tenido la suerte de venir hoy a Valencia aquí a compartir. Tampoco podía ser de otra forma porque somos coorganizadores con Fundación Mainel. Y bueno, me ha encantado que se acuerden de nuestro proyecto. Bueno, en realidad con la Cooperación Española hemos hecho grandísimas cosas en favor de la población con discapacidad en el Oriente Medio, sobre todo en el Oriente Medio, en Líbano, en Palestina y en Jordania, concretamente, ¿no? También en Siria. Cuando empezó la crisis siria, nos reorientamos a atender población refugiada siria, tanto en Líbano como en Jordania. Realmente es cierto que las ONGs tenemos muy interiorizado el enfoque de género, vamos, lo tenemos incorporado, tenemos muy interiorizado incluso el enfoque ambiental, nos preocupamos de que las intervenciones gestionen los desechos, gestionen todo lo que pueda suponer algún riesgo ambiental y sin embargo creo que todavía tenemos mucho que aprender para incorporar este enfoque en nuestro trabajo. Nosotros como realmente lo llevamos un poco, forma parte, es una seña de identidad de nuestra fundación desde hace mucho tiempo y seguimos trabajando en ello. Ahora mismo, por ejemplo, en Jordania, con una financiación privada estamos poniendo en marcha una clínica dental inclusiva, pediátrica en Jordania, ¿no? Y estamos diseñando un proyecto de empleabilidad también en ese país, justo además con un socio local que ha sido fortalecido por 2 convenios de la agencia española. O sea que este trabajo que se ha hecho tiene una continuidad y está siendo sostenible de verdad. Pero sí que es cierto, y yo no sé cómo podríamos hacer, y es un poco el desafío que le lanzo, para que nuestro sector de ONGs se sensibilice un poquito más y tenga esta mirada hacia este colectivo tan grande y tan necesitado. Bueno, muchas gracias, Macarena. Me acuerdo perfectamente porque en esta zona del Valle de Bekaa, que es una zona del Líbano donde hay muchos refugiados sirios, estaba llegando, como os podéis imaginar, mucha gente que venía escapando de una guerra, algunos ya con discapacidades previas y otros, en muchos casos, pues discapacidades derivadas del terrible conflicto, ¿no? Y me acuerdo perfectamente del proyecto. Estuvimos con una familia compartiendo un espacio y hacéis un trabajo fantástico. Si no he podido ir hoy a Valencia es porque hoy había una reunión, y que lo sabrá perfectamente, de la coordinadora de ONGDs, me habían invitado y coincidía el horario y tenía este compromiso previo. Yo creo que es un sector, como digo, comparado con otros países, relativamente, digamos, bastante sensible a estas cuestiones. Yo creo que lo que es fundamental aquí es que haya, obviamente, organizaciones tractoras, ¿no? Vosotros sois una, CERMI, y lo que hace la Fundación 11 a través de FOAL, ¿no? De la Fundación 11 para América Latina, donde yo represento a la ECID, estamos en el patronato.
tenéis que ser un poco tractores del resto y yo creo que ese papel se puede hacer muy bien. Nuestra propia guía es pública, puede ser de utilidad para el conjunto de las ONGs. Yo, en fin, estoy de acuerdo contigo. Creo que sería muy bueno que todo el sector se concienciara de esta cuestión. A mí sí, os digo, en general, la reflexión que yo le hago muchas veces a las ONGs es que es bueno que las ONGs se especialicéis también, ¿no? O sea, que hay organizaciones muy grandes que pueden ser muy generalistas, ¿no? Y tratar de todo y hablar de todo, ¿no? Pero yo creo que es bueno también que tengamos buenas organizaciones de discapacidad, buenas organizaciones de educación. Y yo creo que ahí pues cada uno encuentra su nicho. Pero es verdad, y es el mensaje que queremos también mandar con el plan director, que todas las organizaciones tienen que tener esa visión de género, que tú te referías, tienen que tener esa visión también de derechos humanos, de nuevo. Y yo por eso creo, y en el próximo plan director, ese es el espíritu que ya veréis que va a prevalecer, no debemos de ver nuestras políticas con colectivos determinados, ¿no? Con las personas con discapacidad, con el colectivo LGTBI también, ¿no? O con las personas migrantes como una, digamos, como una visión asistencialista, ¿no? Sino como un enfoque, y eso es fundamental, y ese es el marco, yo creo que intelectual y conceptual, un enfoque de derechos. Es decir, dentro del enfoque general de derechos humanos, estas personas tienen derechos humanos. Y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad no es sino una destilación de la Convención, de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48 y los derechos humanos de estas personas. Y ese enfoque de derechos, por un lado, y la idea de empoderamiento, ¿no? de dar agencia a las personas con discapacidad para que desplieguen todo su potencial, yo creo que son muy centrales y deberían de tenerlas, yo creo que el conjunto de la cooperación española y, por supuesto, las ONGs españolas. Antón, buenas tardes. Soy Jorge Sebastián de la Fundación Mainel. Que te acuerdas quizás cuando estuvimos juntos hablando allí de bastantes cosas. Muchísimas gracias. De acuerdo. Muchísimas gracias por la participación, aunque la Congre no te haya dejado venir a Valencia. Nos hemos contraprogramado. Pero en todo caso, parte de lo que te iba a preguntar ya lo has comentado hablando de las actuaciones patrimoniales en cascos históricos de ciudades de Latinoamérica. Pero hasta cierto punto, y retomando el hilo que nos lanzas en esta última respuesta, invitándonos a especializarnos, como sabes, te comentábamos que por parte de Mainel tenemos más que un interés, también ya una serie de realizaciones por el lado de la articulación entre cultura y cooperación al desarrollo, cultura y derechos humanos. Y en ese sentido, un muy buen ejemplo, pues, evidentemente, sería las actuaciones en entornos patrimoniales. Nosotros estamos empezando a trabajar temas de fabricación aditiva, fabricación digital, que en contextos médicos pueden ayudar a trabajar en tema de prótesis y de soluciones para problemas sanitarios. Pero no sé si verías alguna posibilidad o línea que te pareciera especialmente interesante articulando cultura, innovación y accesibilidad. Pensamos que puede haber ahí bastante que decir. Este es un gran temazo y de hecho esa es una de las, también otra prioridad de la cooperación española es cultura y desarrollo. Yo acompañé al ministro Iceta a la última conferencia de la UNESCO, la tercera conferencia de Mondiacult sobre cultura y desarrollo, en este caso ya es cultura y desarrollo sostenible, ¿no? Cultura, desarrollo y sostenibilidad. En México, y hay una agenda muy latinoamericana, porque esta cuestión de la cultura como motor de desarrollo, la cultura es fundamental. Y es verdad que si yo fuera un extraterrestre, viniera a la Tierra y dijera, bueno, una agencia de cooperación, ¿qué deberían tener? ¿Qué prioridades debería haber? Bueno, quizás el tema de cultura y desarrollo no me entraría en la lista de los 5 primeros cosas, ¿no? Yo diría, bueno, no sé, igualdad de género, pobreza, tal. Pero España tiene un enorme acervo en este sentido. Sabéis que la propia ECID es heredera de la fusión de una serie de institutos culturales antes, ¿no? Tenemos 18 centros culturales en Guinea Ecuatorial y a lo largo y ancho de América Latina. Tenemos el programa Patrimonio, al que me refería antes, ¿no? Del que tú hablabas también. El programa Cerca también, que busca formar a gestores culturales. Y ahora estamos reflexionando sobre una nueva estrategia de cultura y desarrollo. Tenemos una del año 2007, que fue muy innovadora en su momento, pero daos cuenta, 2007 fue antes de la Agenda 2030, esta conferencia de Mondiacult, que habla de la cultura como bien público global,
Eso es muy importante y muy relevante. Y yo creo que, y en la propia ley, si no recuerdo mal, en el ámbito de cultura y de cultura y desarrollo, se habla de la idea de accesibilidad. Es decir, la cultura debemos de promoverla, debemos de fomentarla. La cultura es un motor de crecimiento económico, un motor de prosperidad, es un bien en sí mismo, nos hace más humanos, ¿no? La libertad de creación, todo esto es muy importante, pero hablábamos también de la accesibilidad a la cultura y ese es un papel de la cooperación. No solo generar esa cultura, ¿no? También comprometida con estas causas, nuestros centros culturales hacen muchas cosas. De hecho, bueno, en mi comparecencia parlamentaria a la que me refería, había algún, digamos, el grupo a la extrema derecha me preguntaba por actividades de nuestros centros de los centros culturales en materia de machismo o de igualdad de género. Bueno, pues efectivamente son parte de las cosas que hacen los centros culturales ahora. Los centros culturales no son museos del siglo XIX, son lugares que hablan con sus comunidades y con sus entornos y trazan problemas, ¿no? A través de la cultura. Y el tema de la discapacidad, primero, y me consta, nuestros centros culturales tienen mucha programación. Primero, la programación es accesible y segundo, programación alrededor de esta idea, ¿no? De cómo acercar la cultura pues, a personas que tienen algunas barreras para disfrutarla, ¿no? Y ahí la idea de la accesibilidad es fundamental. Esto yo creo, me parece muy interesante esto que comentas y de cara a esa nueva estrategia, este es uno de los ámbitos que yo creo que deberíamos de reforzar probablemente, ¿no? En esa visión de cultura y desarrollo y sostenibilidad tiene que haber sostenibilidad no solo medioambiental, sino sostenibilidad social, que digamos esa cultura que nosotros hagamos pues sea socialmente inclusiva, ¿no? Es decir, que las personas con discapacidad puedan producirla, puedan ser creadores de cultura y también, obviamente, pues consumidores o usuarios de cultura. Se nos pueden ocurrir mil cosas, pero bueno, yo creo que tenéis mi contacto, ideas para esta nueva estrategia, todas más que bienvenidas. Muy bien, pues creo que no tenemos más preguntas. Antón, agradezco de verdad que nos hayas atendido desde la distancia, porque además no es fácil, no es lo mismo estar aquí viendo al público que tienes delante como estar delante de un ordenador, y de verdad que ha sido muy dinámico y bueno, ya has visto que muy participativo también por las preguntas del público. Yo me quedo con, bueno, me gusta pedir lo justo, pero también me gusta como titular de responsabilidades, ¿no? En este enfoque basado en derechos humanos, que somos las organizaciones, al igual que los financiadores, también me quedo con la responsabilidad de bueno, quizás a través de la coordinadora española o la coordinadora valenciana, de incidir más en esto del enfoque de discapacidad, ¿no? De forma transversal en los proyectos. Creo que igual que tenemos el enfoque de género ya en el ADN de las organizaciones, que ha sido gracias a una labor también de los financiadores, ¿no? Que se ha exigido en los proyectos y también de mucha formación que se ha organizado desde la universidad, desde las propias coordinadoras en torno a este tema. Creo que podríamos hacer lo mismo, ¿no? También, bueno, hablaré con Macarena también y con otras organizaciones para incidir en las coordinadoras, a ver si se puede hacer una sensibilidad mayor para las organizaciones, porque creo que es muy importante trabajar con las personas con discapacidad en proyectos directamente, pero también tener este enfoque en el resto de proyectos. Así que muchísimas gracias por darnos también esta luz, y a todos los participantes, a los presentes y a los que, bueno, también habéis hecho preguntas. Nos vemos esta tarde a las 4 y que descanséis y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Antón, otra vez. Gracias.